adultos, bienvenidos a todos, a todas, a este programa Zona de Servicio, iniciando la semana. Muchísimas gracias por comenzar con nosotros este inicio ya 20 de junio del 2022. Estamos ya a 15 días para que nos falten 5 meses y termine este 2022. Y yo quiero agradecerles muchísimo siempre el tiempo, la compañía, pero sobre todo la interacción que tenemos. Estamos ya a unos días de 11 años de Zona 3 Noticias, así que esperen todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Sin embargo, pues agradecer a quien hace posible esta producción, a Rocío González, que está ahí en cabina, también a Minotauro Figueroa y a todo el equipo que conformamos Zona 3 Noticias. Este día me toca a mí conducir, el próximo miércoles a mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez. Estoy segura que tendrán temas muy interesantes y sobre todo que la función principal de este programa es y el objetivo es este vínculo que tenemos que tener con los que nos están escuchando, con nuestros invitados aquí en esta cabina azul, pero sobre todo darnos este acompañamiento. Yo los invito a que nos sigan, precisamente estamos en vivo en Twitter, @Zona 3 Noticias, y estamos así en todas las redes sociales, en Instagram, hasta en TikTok. No hacemos TikTok ni bailamos, pero si ustedes no lo piden, vamos a bailar, no se crean. Bueno, no sé, ahí está Rocío González, pero si tú me lo pides, Rocío, quizás sí pueda que nos echemos un bailecito. No sé si me salga muy bien porque no soy muy buena para eso de los TikTok, pero hay todo el contenido multimedia. Lo pueden ver, los resúmenes informativos. También tenemos nuestro canal de YouTube. Por si te pierdes este programa en vivo y tienes que hacer algo, estás en tu automóvil, en el tráfico, tienes que entrar a una junta, lo puedes volver a escuchar más tarde en nuestro canal de YouTube. Le pones en el buscador de YouTube Zona 3 Noticias, Zona de Servicio, y ahí continuamente mis compañeros de redes sociales lo están actualizando. Y para este día, pues yo la verdad es que el primer filtro para tocar temas en los que creo que pueden ser de su interés es que me hagan clic conmigo. Es decir, si yo tengo la duda, estoy segura que muchísima gente más tendrá la duda y tendrá estas incógnitas, el por qué. Así es como mi primer filtro, porque yo soy como ustedes, soy totalmente cercana y soy un ciudadano más y una mujer más y tengo dudas y seguramente, pues si yo las tengo, pues mucha gente también, ¿no? Y bueno, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención de alguien en el que no entendía muy bien su forma de ser. Y sinceramente, ahora que consumimos tanto TikTok y que viene tanta información en TikTok, pues vi esa persona, bueno, no la vi así en esa persona, ahí, pero mucho de su comportamiento lo vi en un TikTok. Y decía que cómo son los adultos con TDA, y era muy parecido, ¿no? Entonces a mí me generó esta duda, dije, si él es así, muchísima gente lo está pasando, ¿no? Entonces me di a la tarea, por supuesto, de investigar en este tema. Leí que puede ser hasta algo de moda, no sé, o sea, leí muchas cosas, pero quise aterrizarlo con alguien al quien le tengo muchísima confianza, alguien que siempre es muy ameno y sobre todo muy explícito en las explicaciones, a Guillermo Vega. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Zona de Servicio. Laura, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto verte. A mí también vernos, yo creo que es esta parte, este bálsamo al corazón que Ay, sí, teníamos un poco alejado ya esta nueva normalidad. Me da finalmente en muchísimo gusto. presencial. Muchas gracias por invitarme. Y a ver, es TDA. ¿Qué es el TDA, Memo? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. E hiperactividad, digo, bueno, sí es TDAH, pero, a ver, quiero entender un poco cómo se puede ir logrando que un niño, en primer lugar, o una niña, lo pueda lograr identificar, porque precisamente ese término es el que hacía esta pregunta, el archivo que leí, decía, ¿es un trastorno de moda? ¿O siempre ha estado? No sé, o sea, ¿qué es? ¿Por qué se da? Y irlo desmenuzando durante todo el programa. Perfecto. Ahí hay algunos temas bien interesantes. Empezando por el asunto de si está de moda o no. Creo que hay dos cosas que luego hacen difícil establecerlo. Uno, ahora tenemos mejores estrategias para reconocer algunas señales que antes se normalizaban. Y naturalmente eso lo que provoca es que se incremente la cantidad de diagnósticos que se hacen. Pero también hay una cosa que es bien interesante con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y es que es un trastorno controversial porque es muy amplio. Y entonces, al ser muy amplio, puede integrar a muchas personas
y en algunos casos generar la duda de si realmente aquella persona entra en los criterios de déficit de atención porque efectivamente tiene alguna dimensión del trastorno, o si tal vez el trastorno es todavía muy impreciso como para hacer un diagnóstico, un diferencial certero. Ahí digamos como de repente unos litorales bien interesantes en los cuales se puede dudar o cuestionar si realmente una persona o no, un niño no tiene déficit de atención. Y es que precisamente es como siempre decimos, es que es un niño muy hiperactivo, es una niña muy hiperactiva, pero muchas ocasiones los papás o los tíos, las escuelas, los maestros, no te das cuenta y lo catalogas al niño como así y lo calificas de esta manera, pero ¿cuál es esta línea delgada, Memo, en que es así o posiblemente tiene un trastorno de TDA? Ay, hay muchas líneas delgadas que luego es difícil diferenciar y por eso establecer el diagnóstico con muchos elementos es confiable. De hecho, a la fecha no existe una prueba o una serie de pruebas que te determinen, como podría ser en un trastorno meramente médico, tiene o no tiene. Todavía el diagnóstico depende de criterio clínico. Es decir, que tú puedes hacer observaciones, puedes hacer pruebas, puedes hacer mapeos cerebrales, resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas, y aún así queda a criterio de la persona que está haciendo la evaluación. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un niño inquieto e hiperactivo, un niño activo, un niño disruptivo, un niño impulsivo, un niño distraído, un niño inatento, un niño con un trastorno de inatención, es muy ambigua. Es muy ambigua. Inclusive en el diagnóstico todavía no se clarifican cosas. Te pongo un ejemplo. Es muy común que se diagnostique o se establezca a niños hiperactivos cuando provienen de entornos familiares donde el estilo de disciplina es muy estricto. Ujú. Y entonces la hiperactividad realmente se contrasta con lo que esperarías del niño y no necesariamente como un signo de un trastorno. Porque entonces si el niño de manera recurrente no se ajusta a reglas muy estrictas, naturalmente tu explicación va a ser tiene un problema. Tiene un problema porque es hiperactivo porque no hace caso a las reglas que le pongo. Y Mm. no necesariamente voltear a ver qué tan bien calibradas están las reglas para el punto de desarrollo en el que se encuentra el niño. Es que, sabes, lo que estás diciendo tiene un abanico tan grande, Es enorme. creo que es muy complicado. Por ejemplo, acabas de decir, el niño es olvidadizo. Uh-huh. Y que tú dices, no sé, no se me ocurre algo, por ejemplo, el niño es inquieto, olvidadizo y lo catalogas y lo calificas. ¿Es ahí posiblemente, Memo, cuando ya lo lleves con alguien o qué pasa ahí? Es esta línea delgada, ¿no? Entre catalogado así por toda su vida y Uh-huh. que nunca se va a atender, o es unas señales claras de que algo está mal. Mira, usualmente las señales más comunes por las cuales los niños llegan a consulta para ver si hay un problema de déficit de atención, las podríamos agrupar en dos. Y hay una ¿Ok? más que se agrega con los adultos. La primera es cuando tienen dificultades para alcanzar las metas académicas esperadas para su grado, que de manera consistente se ve que olvidan información o que tienen dificultades para clasificar tipos de datos, que de manera recurrente omiten o sustituyen datos al resolver un problema matemático, cosas en esa línea, como problemas generalizados para establecer procesos, para ejecutar procesos académicos. La segunda tiene que ver con cuestiones de autorregulación. Cuando vemos que niños interrumpen o todo el tiempo están levantando o no se esperan a que se les dé el tiempo determinado para levantarse, ir al recreo, ir a comer. Estas dificultades como de control de impulsos suelen ser el segundo factor. Los adultos se agregan mucho aspectos motivacionales. Muchas veces la manera en la que se describe el déficit de atención con adultos son personas que por momentos pareciera que tienen eh, un enfoque privilegiado, le llaman hiperfocalización, y que tienen muchísima motivación para hacer cosas, pero en un momento los descuidas y luego pueden pasar días o semanas donde no son capaces de hacer lo mínimo indispensable para ser funcionales. Ya es cuando Órale. pierden las cosas, organizan las cosas, se les quedan las cuentas semanas, olvidan alguna factura que era importantísima mandar, la mandan semanas o meses después y experimentan muchísima frustración porque entonces se sienten como a la espera o espectadores de un proceso motivacional, como si no dependiera de ellos cuándo sí y cuándo no voy a estar en el enfoque o en el nivel de interés de resolver las cosas que necesito hacer en mi día a día.
Y por ejemplo, Memo, ahora que me estás diciendo, pero es que quiero llevarlo como qué es los niños y después cuando lo llevas a una vida adulta. Ujú. Y es bien complicado porque era lo que te mencionaba. Normalmente nosotros vemos a un niño o una niña con estas dos cosas que nos mencionabas, que son alcanzar metas académicas o la autorregulación, los impulsos y todo eso. Pero, ¿cómo le podemos hacer nosotros los adultos? Por ejemplo, ¿no? Mis sobrinos o los que nos están escuchando, si son maestros, maestras, ¿cómo poder llegar y hablarlo, no sé, por ejemplo, con los papás? Ujú. Decirle, tu hijo tiene que ser atendido porque esto, sin que sea como esta línea delgada de una ofensa, por ejemplo. El niño no está poniendo atención o tiene algo porque creemos que un trastorno lo vemos como algo complicado, Feo, ¿no? claro. O sea, ¿cómo sería esa línea delgada de acercarnos a los tutores, a los padres, a la familia? Es una conversación difícil porque hay mucho estigma sobre el asunto de los trastornos y entonces hay quien escucha de su hijo que haya una dificultad que pudiera requerir un proceso de diagnóstico y lo siente como agresión porque ¿qué Ujú. estás diciendo de mi hijo? Creo que como recomendación para iniciar esa conversación siempre tiene que ser en beneficio de la persona de quien estás hablando, ¿no? Si estamos hablando de una niña o un niño, mira, de manera recurrente vemos que pierde cosas, se frustra, no organiza sus materiales a tiempo y esas cosas le generan la sensación de que no está logrando hacer lo que esperaríamos que hiciera en la escuela. Y más allá de ponerle un nombre a lo que está sucediendo, queremos entender cómo es que se está dando. Si eso deriva en un diagnóstico va a ser útil, pero entender cómo se está dando y cómo lo apoyamos para que no esté constantemente topando con pared. Porque usualmente las personas que tienen síntomas o rasgos de déficit de atención y no son reconocidas como tal, reciben muchos castigos, Ujú. muchos señalamientos, tienen muchas experiencias de fracaso en diferentes entornos y creo que la mejor manera de abordar la conversación es llegar por ahí. Queremos que sea un niño, una niña, un chavo, una chava que sufra menos por estas cosas. Todo el tiempo estamos viendo que topa con este obstáculo. Y entonces, estas son las estrategias que hemos utilizado. Sabemos que ustedes hacen esto en casa y aún así vemos que estos obstáculos siguen apareciendo. Tal vez es buen momento para buscar apoyo de un tercero que nos ayude a encontrar la mejor manera para que tu niño, tu hijo, tu hija eh, padezca menos obstáculos cotidianos y disfrute más las cosas que hay en su rutina. Y yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir. Precisamente él, vemos que tiene algo o que no hace caso, que se le olvidan las cosas y es castigo Ujú. tras castigo y es algo muy estigmatizado porque creemos que con los castigos, con llamada de atención, pues se va a ir corrigiendo algo que no está dentro de sus manos, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante. Ya tengo por aquí algunas preguntas, pero nos tenemos que ir a una pausa, Memo, Perfecto. y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact sí duran, sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. Cuidamos nuestra ropa con Ensueño, único suavizante de origen vegetal que además protege nuestras prendas dejando un delicioso aroma. Ensueño, nuestra esencia es cuidar. Cuida el agua. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Como dice la canción, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y en Hospital Mi Esperanza lo sabemos. Por eso te brindamos la mejor atención médica a costos muy accesibles y con mucho amor. Si necesitas una consulta, contamos con los mejores especialistas. Llámanos al 3336 40 40 50. 3336 40 40 50. Horario corrido de 8 de la mañana a 9 de la noche. El más completo, el más accesible. Hospital Mi Esperanza. Paseo del Cortijo
440 Cortijo San Agustín en Tlajomulco. Nortomatísimo. Está riquísimo. Quedó rojísimo. Ahora en tu tienda más cercana a solo 5 pesos. Dale a tus platillos todo el intenso sabor del tomate con Nortomatísimo. Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuentos solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Vive el verano en Houston. Vuela a Houston desde $71 más TUA durante junio. Compra en vivaaerobus.com. Viva Aerobús. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Regresamos aquí a Zona de Servicio y la verdad es que está muy, muy interesante este tema porque es algo que, bueno, como ya les había mencionado, que yo leí y hasta habían mencionado que era algo de moda, ¿no? Porque quizás siempre estuvo ese trastorno, pero como bien lo decía aquí Guillermo Vega, Memo, que pues obviamente entre más diagnósticos hay, pues por supuesto se ve más el tema, ¿no? Entonces, a ver, ahorita dijiste un dato muy interesante, ¿cuántos síntomas hay de este TDAH? Uh-huh. Sí. ¿Cuántos síntomas hay? Y por lo menos dime los más relevantes, no los 18 por supuesto, pero si te lo sabes de memoria, pues no los puedes decir, pero ¿son cuántos síntomas? Mira, dependiendo del manual o del esquema de clasificación que se utilice, varían los síntomas. El más común es el manual de la Asociación Psiquiatra Americana, el de la APA, que se llama DSM. En ese manual se establece que existe trastorno por déficit de atención e hiperactividad y tienes 18 síntomas divididos en 2 bloques. O sea, 9 y 9. Exactamente. El bloque inatento, que son los síntomas de pierde cosas con facilidad, tiene dificultades para anticiparse y organizar su día, parece que no le da atención a los detalles, le resulta desagradable trabajar en actividades que impliquen esfuerzo mental sostenido, un poco como esta parte del control cognitivo. Y el otro bloque son los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Constantemente tiene que estar en movimiento, no espera su turno, se expone a situaciones de riesgo. De hecho, es muy común que los niños que tienen un diagnóstico bien elaborado de déficit de atención en su antecedente de vida tengan 2 o 3 fracturas, esguinces, quemaduras, justo por esta dificultad para anticipar riesgos. Okay. Y eso lo que hace es que te pueda dar, de acuerdo con esta clasificación, 3 variantes de déficit de atención. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, predominantemente inatento, cuando son más los síntomas de uno que de otro, el predominantemente hiperactivo, cuando hay más problemas de impulsividad que de concentración, y el mixto, que es cuando ves muchas señales de los dos. Es que sabes qué interesante esto que me acabas de decir, porque lo vemos aquí, quizás tú que me estás escuchando, y de verdad te invito a que ahorita que estamos escuchando a Memo, si tú conoces una persona que posiblemente tiene estas características y hasta mixtas, ¿cómo le puedes decir, por ejemplo, no? Bueno, antes de eso, me gustaría la pregunta que te hice en el corte. Los papás, bueno, sabemos que obviamente a nadie nos enseñan a ser papás, por supuesto. Claro. El día que nace un bebé, por supuesto, también nace una mamá y un papá. Pero mucho de este trastorno tienen que ver los papás, cómo educar, o sea, o es algo que ya viene, ahora sí que por default en el niño, en la niña. Ay, mira, las causas todavía siguen siendo un gran enigma, porque, por ejemplo, se dice que el trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que hay variaciones en la manera en la que madura el cerebro que son las que provocan esta dificultad para organizarse, problemas para aprender, dificultades para regularse. A la fecha no existe ninguna señal biológica, ningún marcador biológico que te diga, si tiene esto, es déficit de atención. No lo vas a encontrar así en ningún lado, siempre es a criterio clínico. Y un poco en esa línea, siempre es muy importante entender cuando trabajamos con niños cómo es el esquema de crianza en casa. Hay muchos estudios y cada vez son más comunes sobre estilos parentales y déficit de atención. Y se empieza a hacer cada vez una liga más clara entre aquello que nosotros llamamos síntomas de inatención, cómo se vinculan con la capacidad que tienen tus papás para ponerte límites o para ayudarte a anticipar, para organizarte una rutina que sea estable, sobre la cual tú puedes ir tomando decisiones,
Pareciera que los papás que tienen más dificultades como para regular rutinas en casa son más propensos a tener hijos inatentos. Ok. Y eso tiene mucho sentido. Si los síntomas de inatención tienen que ver mucho con organización, la manera en la que uno se acostumbra o internaliza el orden es a partir de la exposición que tiene a él. Si tus papás tienden a ser personas estructuradas, es altamente probable que seas una persona estructurada también. Pero también hay otra cosa que muchas veces se nos olvida, y es que los síntomas están descritos de manera clara. Sin embargo, para que algo se considere un trastorno, tú tendrías que decir que vives en un entorno que te promueve otras cosas y aún así no las puedes incorporar. Porque, por ejemplo, hablemos de las personas que son olvidadizas, de los niños, que pierden la chamarra y pierden los útiles y pierden la mochila. Niños que a veces hasta llegan sin un zapato. Y luego conoces a los papás y son iguales, ¿sabes? Y entonces aquí lo que te puedes decir son dos cosas. O es un asunto genético o la explicación más probable es que este niño ha aprendido la importancia de cuidar sus pertenencias de cómo lo hacen sus papás. Y entonces tú no puedes decir que eso es un síntoma, porque el niño nada más está replicando lo que está viendo. Por eso es tan difícil establecer a veces cuál es el rol de los papás. Para poder pensar que un problema de concentración en un niño es un trastorno, necesitarías establecer que él ha tenido todas las oportunidades para aprender lo opuesto y aún así no lo está logrando. Porque, por ejemplo, jamás diagnosticarías a un niño con dislexia si nunca nadie le ha enseñado a leer, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? ¿Cuántas líneas delgadas hay? Hay muchísimas. Muchísimas. O sea, muchísimas entre que los papás son así, entre que lo que está replicando el niño, lo que ve en casa, que eran los esquemas de crianza, o si realmente tiene estos varios síntomas, ¿no? Y yo creo que es bien complicado. De hecho, mira, aquí nos dice Efraín, buenos días, yo tengo una duda. Los niños y adultos, cabeza de teflón, lo dice bueno, lo encomilla, que tienen la memoria de Dory, que les tienen que repetir de 2 a 3 veces para que entiendan ya sea una pregunta o una serie de instrucciones. ¿Es por TDA? Podría ser. Hay muchas cosas que interfieren en el funcionamiento de la memoria. A veces hay muchas personas que tienen dificultades para memorizar porque no hacen estas reflexiones sobre qué les beneficia y qué les es difícil, y eso no necesariamente es déficit de atención. Pero es muy común que en las personas que tienen el diagnóstico bien establecido, una de las señales claras sea variaciones en la memoria a corto plazo. Te digo algo e inmediatamente después de que te lo dije tú me preguntas, perdón, ¿qué me dijiste? ¿No? Ya no lo retuve, aunque sí estaba prestando atención. También de repente se da el fenómeno de que no nos aprendemos las cosas porque te estoy escuchando hablar y te veo mover los labios, pero en ese momento me acordé que la semana pasada me quedé en el episodio 4 de la serie que estoy viendo. Y es como, oh cielos, ahora me estoy dando cuenta que estás hablándome y no te estoy escuchando. Pon cara de que estoy escuchando. Ah, muy bien. ¿No? Que era creo que de repente lo que le pasaba a Felipito, el de Mafalda. Ajá. Ese era el problema con él. Aquí nos dice, y de verdad, gracias David por compartir esto. Digo, creo que es parte de esta función principal de estos temas. Me dice, muy interesante el tema. Yo tengo TDA, diagnosticado y atendiéndome con medicamentos. No es fácil ser adulto viviendo con esto. No me imagino un niño. Por favor, suban el programa a YouTube para compartirlo a mi familia y a mi psiquiatra. ¿Sabes? Creo que por esto es tan importante hablarlo porque creo que y normalizarlo. Creo que al final de cuentas la importancia de todos los temas es visibilizarlo y normalizarlo, que es algo que se puede atender porque como tú bien lo decías, Memo, es algo que es con tantos castigos a los niños, a las niñas, por los diferentes, pues quizá síntomas que se tengan, que los juzgamos y creemos que es porque no quieren. Justo, y lo vivimos como desafío, ¿no? Como si las dificultades para concentrarse se traducen al no te quiero prestar atención, porque no me eres importante. Y entonces creo que a veces como adultos la manera en la que nos vinculamos con los niños es desde la lógica de yo soy la autoridad aquí y necesitas hacer lo que te estoy pidiendo. Tienes razón. Y en lugar de problematizar qué está pasando, le damos una atribución personal. Y ahí ya todo el proceso se vuelve cansado y duro. Si para uno como adulto es difícil, luego los niños empiezan a sentir mucho rechazo por situaciones que a veces ni siquiera alcanzan a nombrar. Y eso tiene muchas repercusiones, porque a veces las personas que tienen déficit de atención y no fueron detectadas a tiempo o no se les dio el apoyo que necesitaban, desarrollan problemas emocionales. Tendencia a la ansiedad, tendencia a la depresión, dificultades de autoconcepto. Y yo creo,
Y es bien, gracias de verdad, David. Ojalá que nos puedas mandar un audio así muy breve contándonos cómo fue que te diagnosticaron, cómo ha sido una vida adulta con TDA, porque así muchas personas que nos van a estar escuchando pues pueden abrirse y hablar del tema, porque como tú bien lo dices, si para los adultos es complicado, que tenemos una vida ya madura y ya consciente, para los niños, para las niñas, qué complicado hacernos saber qué está pasando en ti, ¿no? Y que quieres seguramente muchos decir, sí, es que sí quiero poner atención y es que sí quiero hacer las cosas, pero no funciona ahí. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa y me gustaría adentrarnos ya qué pasa cuando no son atendidos, pero obviamente pasan los años y nos volvemos adultos. ¿Qué pasa con esos adultos, no? Con nosotros que supuestamente ya tenemos que tener un poco más consciente las cosas, pero no sin antes, quiero de verdad decirles, y es que como escuchamos al inicio de este programa, ahora traigo Arcafire mucho de moda y comenzamos así el programa porque es música. Y sabían de verdad todos ustedes que existe una aplicación de música sin suscripciones que les permite disfrutar sus canciones sin estar conectados a internet. ¿Es de verdad? ¿Lo sabían? Pues miren, con Treble descarga toda tu música favorita sin costo y escúchala sin conexión a internet. Treble es una aplicación completamente legal. Tus artistas favoritos son compensados por la música que escuchas, así que yo les invito, ¿qué esperan? Entra a tu tienda de aplicaciones y busca Treble con B de bueno para que la descarguen. Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Llegó el verano a OXXO. Encuentra la mejor variedad con promociones sorprendentes. Como New Mix variedad de sabores de 350 mililitros, 3 por 53 o 4 por 63 pesos. Sí, 3 por 53 o 4 por 63 pesos. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 13 de julio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Programa desde ahora tus vacaciones a precios increíbles. Primer outlet de viajes Guadalajara 2022. Del 30 de junio al 3 de julio en Expo Guadalajara, Salón Jalisco. Aprovecha hasta un 70% de descuento. Participa en nuestras dinámicas y gana estancias o tours gratis en la semana más barata del año. Outlet de Viajes Guadalajara 2022. Evento patrocinado por TripFlix, tu net de viajes. La vida ha cambiado. Ahora más que nunca las personas terminarán pasando más tiempo en casa. Zoom Marketing Digital te ofrece soluciones prácticas y eficientes para que hagas mejor tu negocio. Te decimos cómo ofrecer productos o servicios desarrollando tu tienda online. Y también para construir campañas de publicidad digitales altamente efectivas. En Zoom Marketing Digital somos especialistas para apoyar a tu empresa o negocio en estos difíciles de atención. Se perciben a sí mismos, o a lo mejor la gente a su alrededor los percibe como caóticos. Son estas personas que pareciera que tienen una brújula distinta todos los días para organizar sus actividades, que constantemente están corriendo porque les faltó algo, o les sobró algo, o se les olvidó atender algo por allá, y tienen que apretar todas las cosas en 20 minutos, y los puedes ver en un momento en una situación de emergencia, y luego los ves y ya perfectamente tranquilos, o que a la hora de conversar pareciera que van brincando de tema en tema sin darle contexto a las personas que van a su alrededor, que tienen muchas dificultades para tocar puntos de motivación de manera consistente, y que cuando tienen actividades profesionales que implican un desarrollo sistemático, de manera se topan con pared con cosas que todo el tiempo experimentan, ¿no? Por ejemplo, el tipo de trabajo donde tienes que llenar un formato y subirlo a otra carpeta y darle seguimiento, y al final del día haces tal cosa con tal formato, un proceso que ya está muy bien estructurado. De repente todo el tiempo las personas con déficit de atención van reaccionando como si fuera información nueva. Entonces para la gente a su alrededor puede resultar confuso cómo te puede desconcertar algo que te debería ser tan familiar. Y sobre todo porque quizá, y repito, si tú no estás escuchando, si vas en tu auto y haces este examen de contrición y dices, conozco a alguien muy parecido, o te reconoces, sobre todo con estos síntomas, con estas características que estamos diciendo, son 18, no los dijimos todos, pero algunos de los más comunes que acabamos de mencionar. ¿Cómo se lo dices a la persona? O sea, ¿cómo le mencionas y le dices, ¿sabes qué? Creo que te está pasando esto, sin que esta línea delgada
lo tome como de una manera, como que eso me está pasando a mí, ¿no? O sea, cómo acercarnos a a las personas, no quiero decir a esas personas como si fuera un sector, excluirlos, cómo acercarnos a nuestros seres queridos, a los que queremos, decirle, creo que te está pasando esto, sin que, obviamente, pues se ofendan. Digo, qué complicado, ¿no? Es un asunto delicado y también luego hay que buscar las ventanas de oportunidad. No siempre la conversación va a ser bien recibida. Entonces hay que esperar ese momento adecuado. Si yo se lo tuviera que decir, por ejemplo, a algún amigo, un colega, como lo platicábamos un poco hace rato con los papás, lo trataré de encuadrar desde las consecuencias funcionales para ella o él, ¿no? Mira, de manera constante estoy viendo que batallas por esto, que te frustras con esto, que este tipo de cosas te siguen pasando a pesar del desgaste que te generan. Y pues a veces este tipo de cosas suceden con personas que tienen señales de problemas clínicos de atención. No sé si valdría la pena que le dieras una revisada de otro lado. Y estuve yo viendo algo al respecto y pensé que sería útil comentártelo. Qué bonito lo dices. Es practicar. Mira, es practicar porque más de alguna vez me ha tocado pisar un campo minado. Pero siempre pensándolo desde el beneficio de la persona. Porque a veces y más ahora que se ha vuelto muy, muy peculiar eso, cuando hablamos de cuestiones de salud mental, pareciera que lo hablamos como con mucha apertura, pero a veces el decir busca ayuda se ha convertido en una especie de insulto. Ve a terapia, ¿no? Ajá. Entonces ve y busca que te ayuden, que te diagnostiquen. Y sería fácil que alguien lo viviera como un insulto porque está más socializado así, y por eso es bien importante pensarlo no desde la frustración que a mí me genera la persona que está enfrente, sino desde lo que creo que la persona que está enfrente pudiera requerir para estar más tranquila. Y es que sabes que, Memo, digo, ya lo estamos aterrizando en la vida adulta. Es muy complicado es poder, lo que no quieres es herir a la otra persona, ¿no? Justo. O no quieres como tocar pues una fibra sensible que quizá le recuerde a todo lo que vivió en su niñez y lo complicado que fue en su niñez. Digo, lo estoy hablando desde si creemos que alguien tiene este tipo de trastorno, que no se vea como algo malo, ¿sabes? Que no se vea como, oye, es que lo dijiste perfecto, de hecho sí te voy a grabar ahorita. De hecho sí, puede ser que me lo escribas. Ok, vamos a ver si lo recuerdo. para yo, de alguna manera, si conozco a alguien, pero sobre todo si yo lo que quiero es que sea algo tan normalizado y normalizado para que si conocemos a alguna persona, seamos empáticos, tengamos esta empatía de saber quizá y decirle, oye, como tú bien lo dijiste, en diferentes ocasiones he visto estas conductas repetitivas en ti que te causan mucho conflicto en tu vida laboral y personal. Posiblemente podrías tener esto. ¿Qué te parece si yo conozco a alguien que te puede ayudar a mejorar tu vida? Lo dije perfecto, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Y fíjate, orientado a lo que necesita la persona, decirle, no se trata de sufrir, no hay medidas heroicas. Hay que ver si hay a lo mejor por ahí algo que te ayude a que estas cosas que te han lastimado o causado frustración ya no tengan tanto peso en tu vida. Es que lo dijiste muy bien, que te han lastimado. Y sobre todo en nuestra niñez, yo creo que viven con las nuevas generaciones, digo, yo ya me siento de otras generaciones, pues. Digo, no sé tú, pero qué complicado, sobre todo en estos nuevas normalidades, que tú consideras o crees que se puede aumentar con esto que acabamos de vivir, la pandemia, la salud mental de los niños, de las niñas, el encierro. ¿Consideras que posiblemente va a haber más diagnósticos de este tipo de trastornos? Mira, definitivamente, aunque habría que ver cuáles son diagnósticos que realmente son sustentados y cuáles podrían ser falsos positivos. ¿Por qué? Falsos positivos. Es una cosa que es muy interesante. Usualmente una característica importante del diagnóstico es identificar señales durante etapas de desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces hay adultos que empiezan a manifestar problemas de inatención que realmente están asociados a burnout, ansiedad, depresión, y muchas de las cosas cuando me llega un adulto empezamos a hacer diagnóstico es irme para atrás y ver cómo era este proceso de autorregulación, control intelectual, etcétera, durante los años formativos. Inclusive creo que en el manual que mencionamos hace un momento establece como punto de corte, de manera un poco arbitraria, de los 12 años hacia atrás. Okay. Pero eso es bien importante entenderlo porque nos ayuda con los adultos a hacer un muy buen diferencial de qué tanto estas dificultades de concentración se relacionan con procesos emocionales o con procesos de maduración de centros cerebrales importantes para el aprendizaje. Pero con los niños va a ser un asunto complicado. ¿Por qué? Los niños ahorita estuvieron sujetos a procesos de estrés fuerte mientras estaban en un asunto de desarrollo.
Entonces, naturalmente, la presencia de estrés hace que sea mucho más difícil desarrollarse intelectualmente. Y va a haber niños que van a llegar, y ahorita están llegando y estamos hasta arriba de consulta toda la gente que nos dedicamos a eso, porque hay mucha preocupación sobre el aprovechamiento. Y lo que vemos en el comportamiento podría decir, oye, sí cubre con los síntomas de déficit de atención, pero ¿qué tanto está pesando toda esta incertidumbre, toda esta falta de la instrucción convencional que se tuvo durante mucho tiempo por la pandemia en los síntomas? Y si pareciera que está pesando la incertidumbre, ¿realmente es déficit de atención? ¿O es un problema asociado a una cuestión emocional que tiene efecto sobre la atención? Entonces sí ha habido muchos casos de sospechas. Y la verdad es que algunos me parece que cubren los requisitos y otros que están ahí en la línea de los falsos positivos. Por eso es bien importante cuando uno se dedica a eso, no solo tomar los criterios diagnósticos, sino estar todo el tiempo intentar documentándose sobre cómo responder estas líneas delgadas. ¿Qué está investigando sobre esto? ¿Qué cosas están buscando? ¿Qué nuevas señales hay? Porque nos ayuda a establecer los diferenciales. De hecho, creo que es una gran línea delgada, o sea, no es como... es algo muy complicado para ustedes. O sea, creo que la tienen complicada porque ante lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 2 años y medio, se han enfrentado también ustedes con un montón de cosas, como bien lo mencionas, los especialistas en salud mental tienen, sí, su agenda llena porque... estamos viviendo en momentos complicados en salud mental o estamos haciendo visible lo que nunca se atendió, ¿no? Justo. Entonces, nos vamos, quiero hacer la hacemos regresando de corte. Es una pregunta muy interesante de alguien de 44 años, así que nos vamos a una pausa y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche. En cada instante. Tardes, yo me considero que tengo TDA, tengo 44 años y nunca he sido atendido y diagnosticado. ¿Qué puedo hacer? Lo malo es que no tengo tiempo para asistir a un doctor, pues trabajo de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, y si falto, un día me rebajan mucho. Entonces, ¿hay alguna lectura o algún que le puedas recomendar? Hay un libro extraordinario que es Trastorno por déficit de atención y hiperactividad en adultos, de Editorial Pirámide, que creo que ahí en la Gómil se puede conseguir sin mayor inconveniente. Tiene una línea clara sobre cómo es que se ve, usualmente cómo se diagnostica, y también trae muchas recomendaciones sobre cómo ajustarse a la vida cotidiana con algunas de las dificultades que se describen en el trastorno. También lo cierto es que hay algunos profesionales que luego dan consultas en horarios un poquito más tarde, 7:30, 8:30. La idea sería pues, poder localizar a alguno a través de alguna referencia en particular, porque creo que si la sospecha está, y más por lo que nos comenta la persona que envió este mensaje, en este punto de su vida, es que durante años ha habido la recopilación de ejemplos o eventos donde ya cuando los ves agrupados dices, pues tal vez aquí está pasando algo. Y en lugar de vivir con la incertidumbre, si es posible, entendiendo que todo se tiene que ajustar a la viabilidad de quien nos escribe o de quien nos está escuchando, vale la pena poder tener información un poquito más contundente al respecto para que pueda tomar sus propias decisiones. Y sobre todo porque tampoco aquí nos vamos a atrever a dar un diagnóstico, porque creo que lo importante de esto, Memo, es que visibilizar no lo quiero decir como diagnóstico porque, bueno, en mi particular caso, obviamente, pues no soy un especialista, pero hablarlo, visibilizarlo en estos temas para que los que nos están escuchando, pues les brinque y si, como tú bien lo dijiste, estas acciones repetidas que me han causado un problema constantemente en toda mi vida, saber que hay algo que ponerle atención. Justo. Entonces, justamente así poder visibilizar el tema y hablarlo. Y si tú que me estás escuchando también te brincó en alguna persona, y acercarnos a ellos, porque seguramente les han traído, digo, si no es TDA, pero quizás es otra cosa, pero que brinquen, ¿no? Y hablarlo y acercarnos a ellos, porque seguramente existe un cariño hacia la otra persona. Y ser pacientes y empáticos, que nos falta un montón nos falta mucho ser empáticos en muchas cuestiones que no vemos físicamente, pero que nos brinca o queremos excluir a esa persona
o no queremos convivir con esa persona, pero no sabemos quizá el trasfondo que tiene, ¿no? Sí, las personas que tienen dificultades para regular su tiempo, su organización, concentrarse, también hacen una lucha, ¿no? Y a veces es más difícil resentir el efecto de esos síntomas o de ese comportamiento porque no cabe en nuestra convención de lo que es un problema. Porque luego creo que muchas veces las cuestiones como el déficit de atención o problemas de aprendizaje las queremos contrastar con problemas médicos. Y estamos en otro nivel, estamos hablando de una manera distinta de entender una dificultad, pero no por eso demanda menos esfuerzo. Claro. Y no por eso requiere menos empatía. Memo, ¿existe algún teléfono, algún correo que si las personas, no me mandaron un mensaje, pero se quieren acercar a ti, ¿existe alguno, tu consultorio? ¿Cómo se pueden acercar? Yo creo que se pueden acercar a través de las redes sociales del instituto donde trabajo yo. Trabajo yo en el Instituto de Neuropsicología y Neurociencia Aplicada. Okay. Y nos encuentran como, si no me equivoco, @INA-Guadalajara. INA, ¿esto es que en Twitter? En Instagram y en Facebook. Ahorita me voy a meter a la página y si existe, seguramente si tienen un teléfono, a las personas que me han preguntado, pues se los comparto. Y sobre todo, Memo, pues agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado este día. Alguna reflexión pequeña que nos quieras hacer sobre el tema. Bueno, a ti gracias por invitarme, Lau. Mira, creo que como reflexión es, independientemente de cómo se haya configurado las dificultades de organización o de atención o de motivación, una vez que sabemos en dónde estamos, todas las personas pueden encontrar un camino para manejar las cosas que les han sido reto. El asunto es que a veces no lo encontramos tan fácil porque estamos hablando de muchas cosas que son muy abstractas. Y no es hasta que buscamos este acompañamiento que podemos clarificar qué implicaciones hay y por lo tanto qué decisiones queremos tomar. Y lo acabas de decir muy bien, son estas cuestiones abstractas y estas líneas tan delgadas que a veces no sabemos para dónde y sobre todo si tenemos esta empatía y este acompañamiento para las personas que queremos, creo que va a ser un poco más fácil. De acuerdo. Así, muchísimas gracias por acompañarnos, Memo. Muchas gracias a ti, Lau. Yo los invito a que sigan aquí en la programación del 91.5 de FM y los dejo, por supuesto, con mi recomendación de la semana, que es este grupo. Que tengan una excelente tarde y, por supuesto, cuando coman, buen provecho.